Amén, gracias al grupo de alabanza. Amén. ¿Listos, hermanos, para recibir del Señor lo que nos tiene que decir según su palabra? Amén. Vamos a empezar hoy una nueva carta. Ya terminamos Gálatas. Estaba pensando en ir el siguiente libro de Efesios, pero después de orar y después de mirar a Filipenses, decidí que en este momento será mejor hacer nuestra serie de sermones por los siguientes, 6 semanas en Filipenses. Voy a titular esta serie de sermones con este título: Gozosos en Jesús. Amén. Vamos a ver por qué en un momento, pero primero quiero orar por el sermón. Van a ver en la pantalla los primeros versículos de Filipenses y también vamos a ver lo que creo que es el tema central de esta carta que escribió Pablo. Pero primero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición, su guía. Amén, hermanos. Inclinamos nuestros rostros, por favor. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo que hemos dedicado a ti. Pedimos, Señor, que tú aquí nos ayudes a través del Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Señor, trate con cada uno de nosotros. Pedimos que nos animes, pedimos, Señor, que nos corriges si es necesario. Pedimos, Señor, que podamos aplicar esto a nuestras vidas. Queremos salir de aquí, Señor, mejor de cómo entramos, y queremos compartir afuera con un mundo que no te conoce las buenas nuevas, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por tu protección, Señor, porque aquí estamos hablando de palabras de vida y sabemos, Señor, que es sumamente importante lo que dice tu palabra, Señor, para nosotros. Gracias y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Pablo fue enviado a Filipo en una manera interesante. Según Hechos 16, y lo que quiero hacer es que posiblemente puedan leer todo el capítulo de Hechos 16 en su tiempo libre, porque su llegada, qué hizo ahí, qué pasó ahí, es importante para darnos un trasfondo, ¿no? Es importante para tener contexto, porque sin un contexto, sin entender por qué y con quién y qué pasó, no vamos a poder aplicar ni interpretar correctamente lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en la iglesia del siglo XXI. Sí, esto pasó en el siglo I, pero la palabra de Dios no cambia y ni cambia la naturaleza humana. Es decir, las experiencias serán un poco diferentes, pero iguales al mismo tiempo. En Hechos 16, nos dice que cada vez que Pablo intentaba ir a Asia, el Espíritu no lo permitía. Es decir, que dice el Espíritu no nos lo impedía. Eso se encuentra en Hechos 16:6. Él estaba en lo que hoy será Turquía, Asia Menor, se conoce. Las puertas para ir a Asia se cerraron, podemos decir, de golpe en su cara, y tenía intenciones de ir a Asia. ¿Qué tal si hubiera ido a Asia? ¿No? ¿Qué tal si hubiera ido a India o a la China o Japón? Primero, antes de ir a Europa. Pero no fue el plan de Dios que fuera al oriente, pero que fuera en otra dirección. Entonces las puertas se cerraron, llegó a no poder seguir según su plan. Amén. Entonces se regresó por atrás en el camino y se quedó a la orilla del mar Egeo,
y se quedó ahí en una ciudad que se llama Troas, está hoy en lo que sería Turquía. Ya no podía avanzar. ¿No es cierto, hermanos, que muchas veces tenemos planes y pensamos que es por ahí y se nos cierran las puertas? Es importante entender que eso significa también la voluntad de Dios. Muchas veces el Señor dice que no. Que no, y que no, y que no. Y si tratamos de forzar la situación, nos metemos muchas veces en problemas. Y lo que sucede muchas veces, nos quedamos en un círculo vicioso y no vamos a ningún lado y estamos atorados. Y Pablo, bueno, no sabía dónde ir una vez que trató de ir a Asia, pero por ahí no, según Hechos 16:6. Y me hace recordar del salmista que él tenía razón cuando dijo lo siguiente en Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Amén. Los pasos del hombre son ordenados por el Señor. Amén. Él aprueba o no su camino. Igualmente creo que es cierto, hermanos, que el Señor ordena las paradas, es decir, los altos, los no por aquí, ¿verdad? ¿No lo han pensado en sus vidas? Entonces, es importante ver, en la misma manera que Pablo fue impedido por el Señor para no ir a Asia, es importante entender también para nosotros que el Señor tiene otro destino para nosotros. Y si no funcionan las cosas y no se abren de la manera que queremos, los planes que tenemos, el hecho de que no se abren, el hecho de que no hay paso y no funciona, también eso es una respuesta clara del Señor. Ya saben que cuando oramos, el Señor puede decir que sí, pero puede decir que sí después. También puede decir, esperen, tengo otra idea, tengo que trabajar algunas cosas primero. Entonces el Señor puede decir que sí, el Señor puede decir que sí, pero tengan paciencia, y el Señor puede decir no. ¿Cierto? Para Pablo fue así. Entonces hay que entender que las paradas son tan válidas como los pasos hacia adelante cuando estamos en el Señor. No se desesperen, hermanos. El Señor tiene un plan, el Señor tiene propósitos. Yo he aprendido, gracias a Dios, a aceptar más bien las veces que el Señor dice que no. No hay nada mal en hacer planes, debemos. Pero cuando algo no funciona, hay que esperar en el Señor que Él nos diga por dónde y que Él abre puertas, ¿no? Pablo, entonces, según Hechos 16, estoy haciendo un repaso de Hechos 16 porque nos habla cómo llegó a Filipo. Él tuvo una visión. Ya esperando en Troas, el Señor le dio una visión. Y le dijo, lo siguiente que voy a leer es lo que pasó. Versículo 6 al 10 en Hechos 16 dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces se trataban por acá, no. Trataban por acá, no. Trataban por acá, no. Y se quedaron en donde inicialmente empezaron, en Troas, y se esperaron. Entonces dice que ahí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Qué interesante, ¿no? Ya el Señor le enseñó dónde, y cómo, y cuándo. Entonces, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida, fíjense que cuando el Señor nos revela algo, cuando el Señor sí abre la puerta, o cuando el Señor dice que sí, no hay que esperar, hay que ir de inmediato. No, pues voy a esperar unas semanas, o bueno, el año que viene. No, hermanos. Si el Señor abre una puerta, hay que ir por ahí. Entonces, yo le explico todo esto porque entonces llegó a Macedonia enseguida, ¿verdad? Y dice que esto al fin, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Ahí es donde el Señor los quiso. Sabemos durante su visita a Filipos, se registran ciertas cosas y yo creo que los debemos conocer. La conversión de Lidia. Un sábado, como no había sinagoga en Filipos, Pablo fue al lado de un río y ahí encontró a unas mujeres adorando al Señor. Y ahí empezó una plática con Lidia y ahí ella se convirtió. Y se dice que la iglesia empezó en su casa, la de Lidia. Después sabemos que había una niña que estaba poseída de un demonio y que seguía detrás de Pablo y de Timoteo y gritaba diciendo, estos son los siervos del Señor. Y era cierto, pero ella lo estaba molestando. Entonces Pablo echó fuera el demonio. Pero el problema es que ella leía palmas y cartas y podía adivinar el futuro y era un negocio para el amo de esa sierva, era una esclava. Y se enojaron. Y ahí es donde empezó la persecución contra Pablo y la iglesia en Filipos. Después le meten a Pablo en la prisión, ahí en Filipos. ¿Recuerdan? El carcelero de Filipos fue convertido después de un temblor. Y aún Pablo podía haber escapado, pero tenía miedo el carcelero porque si se escapa un prisionero, eso es penal de muerte. Entonces se quedaron, aunque pudieran ir libres, Pablo allí y después se convirtió también el hombre que estaba guardando la prisión. Eso es la historia. Se estableció la iglesia entonces ahí en Filipos. Nos dice esto al fin del capítulo 16 de Hechos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho. Y esos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. El problema es que no les dieron un juicio justo. Y siendo ciudadano romano, no podías azotar y castigar a alguien sin tener abogado y representación y, bueno, un juicio. Entonces le dieron sus patadas a Pablo y a Silas y vemos que después se enteraron que eran ciudadanos romanos, entonces fueron y pidieron disculpas. Fíjense lo que dice. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia. Recuerdan, Lidia es la que fue convertida y donde supuestamente tenían la iglesia donde se reunían. Y luego de ver a los hermanos, la iglesia, los consolaron y se fueron. Pablo se fue. Años después, Pablo les escribe esta carta. Ok, ya tenemos el trasfondo. Pablo, cuando estaba en una prisión romana, encadenado a un guardia, esperando juicio, sin saber si se fuera librado o si fuera decapitado. Es decir, si iba a tener que pagar con su vida, dice entonces que ahí escribió esta carta a los filipenses. Si hay alguien que pudiera escribir una carta hablando de sus problemas,
Si hay alguien, si pudiera escribir una carta deprimido, diciendo, ay, pobre de mí, pues yo creo que sería o estaría justificado Pablo a escribir esa carta, pero no lo hizo. Pablo tomó su pluma y hizo lo contrario, y él escribió esta carta a los filipenses en esa condición. ¿Dónde estaba cuando escribió la carta? En una prisión romana. No solamente una prisión romana, estaba esposado a un guardia. No nada más eso, pero me imagino que el pensar que todavía no ha llegado un juicio, tengo que esperar, voy a vivir, me van a matar, voy a ser librado, ¿qué va a pasar? Entonces, si hay alguien que es justificado para pensar en lo negativo, pensar que aquí voy a morir, déjame escribir esta carta explicándoles a los hermanos cómo me va tan mal. No. Si hay alguien que lo puede hacer, fue Pablo. Pero no lo hace. ¿Y sabes cuál es el tema central de este libro? Fíjense lo que dice Filipenses 4:4, si lo tienen en la pantalla. Perdón, hermanos. ¿Lo pueden ver? Acá abajo. Mira. Aquí. Fíjense lo que dice. ¿Dónde está Pablo? A ver, dime, hermanos, ustedes. En la cárcel. ¿Con quién está esposado? ¿Y qué está esperando? Un juicio. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por criminal? Bueno, según los ojos de los romanos. Estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Estaba en la cárcel por obedecer a Dios. Estaba en la cárcel por cumplir los propósitos que Dios tenía para él. Estaba en la cárcel y él mismo se identifica en muchas de sus cartas, igual que esta, prisionero de Cristo. Los romanos, aunque ellos fueron los que lo metieron en la cárcel, él nunca reconoció que fue prisionero de Roma. Él siempre reconoció que era prisionero de Cristo y voluntariamente. Llévame. Cuando Cristo estaba orando en Getsemaní, conociendo lo que le esperaba, la cruz y el sufrimiento, su pasión, y vienen ahí Judas con los guardias romanos y con los sacerdotes del templo, gritaron su nombre, Jesús de Nazaret, en vez de huir y de correr y esconderse detrás de un árbol o una piedra, se paró, se identifica y dice, yo soy. Y Cristo fue llevado preso voluntariamente, pero nunca era prisionero de Roma ni de los judíos. Él siempre fue prisionero, siervo, igual que Pablo, del Señor. Es muy importante tener la perspectiva correcta, tener una actitud real como cristiano delante de las circunstancias que tenemos que vivir. Pablo nos dice esto, ahí en esa cárcel, ahí esperando su juicio, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. ¿Pero cómo? ¿Que no ven mi situación? ¿Que no ven mi tristeza? ¿Que no ven las circunstancias? No, hermanos, regocíjense en el Señor. Ahí está la clave. Nuestro gozo está en el Señor, no en lo que está sucediendo en nuestras vidas.
no en las circunstancias. Dice, ¿cuándo debemos hacer esto, hermanos? Y fíjese que me gustaría muchas veces decir, ¿por qué tengo que leer esto? Dice ahí que siempre en las buenas y en las malas. En lo que es favorable y lo que es desfavorable. En lo que me gusta y en lo que no me gusta. ¿Por qué dice esto? Yo quiero estar triste. Más bien, yo quiero que todos sepan que soy en una situación desesperada. Yo quiero que todos vean que soy víctima. Pobre de mí. A ver, ¿quién lo cantó? ¿Alguien? ¿No? Pero la perspectiva es diferente con Pablo. Él dice que debemos regocijarnos en el Señor, el contexto y lo que califica este dicho que es difícil leerlo y aceptarlo, pero si lo hacemos en el Señor, el hecho es que estamos en el Señor, estamos en las manos del Señor, tenemos las promesas del Señor, tenemos el poder del Señor, es un Señor fiel, es un Señor bueno, por eso podemos regocijarnos y olvídate de las circunstancias, no importa, porque más grande aquel en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Esa es la razón, hermanos, y nada más. Pero ¿dónde tienes tus ojos enfocados? ¿En qué estás enfatizando? Las circunstancias no son nada para el Dios que servimos. ¿Qué tan grande es tu Dios? Amén. Bueno, el enemigo del hombre, la muerte, fue vencido por Cristo. Y aquel que fue a la cruz y murió por nosotros y fue sepultado, 3 días después resucita con el poder de Dios. Es decir, que no hay nada que nos puede vencer. Somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Así es, hermano. Es porque Él dice que siempre debemos regocijarnos en el Señor. Y si no fuera suficiente decirlo una vez, porque muchas veces dijo Jesús, desierto, desierto. La primera vez que dijo desierto es para despertarnos. La segunda vez es para que nos caiga la moneda, ¿no? O el 20, como dicen. Es para, sí escuché la primera vez, pero a ver, ¿es seguro, Señor? Dudo en el que me estás diciendo que debo regocijarme siempre en el Señor. ¿Necesitas escucharlo de nuevo? Ok, otra vez les digo, regocíjense. 2 veces. Claro. Podría ser más interesante enfatizar la gramática. Regocíjense en el Señor siempre. Pausa. Y otra vez les digo, regocíjense, punto. No hay más. Punto. No, pero es que, no entiendes, es que mi abuela, y bueno, es que me chocaron, y no, es que, bueno, me corrió. No dicen nada de eso. Porque eso no importa. ¿Saben por qué? Perteneces al Señor y Él cuidará de ti. Y todas las cosas, lo bueno y lo malo, sirven para el bien, para aquellos que aman al Señor y han sido llamados según sus propósitos. José, no el hermano José Sigala, José de la Biblia. Sus hermanos lo traicionaron cuando tenía 17 años, ya conocen la historia. Lo llevaron en una caravana los midianitas, fue vendido por sus hermanos. 17 años.
Yo me imagino que en el viaje de Canaán a Egipto pensaba que en cualquier momento su papá iba a venir, Abraham, a rescatarlo, pero nunca vino. Pero ¿saben qué, hermanos? Fue dirigido, según Dios, a la casa de Potifar. Y sucedieron cosas ahí que lo mandaron a la cárcel. Él no fue prisionero de Egipto, él fue enviado a Egipto por Dios, porque después Dios lo iba a usar. Cuando tomó la segunda posición más poderosa del mundo, Dios lo iba a usar para rescatar al mismo Israel, el pueblo de Dios. Entonces, fíjense que cuando sus hermanos ya se descubrieron de nuevo y vinieron buscando alimento en Egipto, y ahí tenía la oportunidad José de hacerles mal, y ellos pensaban que lo iba a hacer. Más bien, si muriera Jacob, tal vez ya va a buscar venganza, pero cuando ya tuvo esa reunión con sus hermanos, aunque había sufrido mucho bajo sus manos, él dijo, tú hiciste esto para el mal, pero Dios lo hizo para el bien. No importa, hermano, no veas a tus circunstancias, todos pasamos por algo. Si tienen tiempo, yo les platico mis broncas. Va a ser un sermón bien largo. Mejor no. Igual, hermanos, regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. El cristiano debe ser, el cristianismo, perdón, debe ser un viaje gozoso, una relación que estamos experimentando en Jesús, de tal manera que somos gozosos, ¿no? ¿Qué significa gozar según la palabra griega que es charra, que es C-H-A-R-A, charra? ¿Qué significa? Es un sustantivo griego que describe un sentimiento de alegría interior. Esta alegría no viene por las cosas exteriores, es decir, las circunstancias, viene por una realidad espiritual que existe en el interior. Es decir, que nosotros tenemos en nuestros corazones la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, un gozo que viene desde adentro, interior, ¿no? Significa alegría, deleite, regocijo. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra también para hablar de la felicidad, ¿no? Pero está basada, escuchen bien esta definición de la palabra gozo, está basada en realidades espirituales, no en circunstancias materiales. Está basada y totalmente independiente de lo que sucede. No tiene nada que ver con lo que sucede. La alegría es una cosa que tienes en la profundidad de tu corazón, es una seguridad, es una confianza que enciende tu corazón de alegría porque tienes la palabra de Dios, las promesas de Dios, tienes la presencia de Dios en tu vida, y somos, otra vez le digo, dirigidos y motivados por esa realidad. Oye, hermanos, hoy en el mundo, si escuchas las noticias, eso sí te puede deprimir, porque la verdad es que hemos llegado a no saber qué es la verdad, porque de un lado nos quieren decir cierta cosa porque tienen una agenda política, por el otro lado los rojos quieren decir otra cosa de la misma cosa que los dos estamos viendo y lo interpretan de otra manera. Entonces uno se puede volver loco porque, bueno, algunos dicen que son noticias falsas, los otros dicen que nosotros tenemos la verdad, pero ¿sabe lo que podemos hacer? Es discernir lo que es la verdad a través del filtro que es la palabra de Dios, y en eso descansamos. Yo no sé mucho de lo que está pasando. ¿Va a invadir Rusia a Ucrania o no? ¿Qué importa? Dios está en control. ¿Tú crees que la primera vez que nadie quiere guerra? La inflación, el COVID, que las relaciones
entre diferentes razas está una situación muy tensa, que esto, que la otra. No, nuestra alegría está basada en el hecho de que nosotros confiamos en Dios. Punto. Es importante. No tenemos alegría porque estamos experimentando o porque esa alegría proviene de circunstancias favorables, sino que la alegría que tiene el cristiano es un regalo que Dios nos ha dado según el Espíritu Santo. Lo que vimos en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál fue la segunda? Gozo. Es un regalo, hermanos. Pero sí importa, hermanos, lo que permites entrar aquí. En el mundo de computación, ya hace muchos años que empezaron con los IBM, ¿no? Hay un dicho, basura dentro, basura fuera. Lo que programas es lo que va a salir en función del programa. Tenemos que permitir que penetre, hermanos, en nuestras mentes las verdades, las promesas y la palabra de Dios. Y eso nos dará un gozo interior, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué permitimos entrar a nuestra mente, hermanos? Porque hay mucha basura, hay muchas mentiras, pero te puedo decir sin duda, hay una verdad que jamás pudiera ser bueno, no podemos discutir sobre la verdad de Dios. Lo que Él dice es cierto. Entonces, fíjense, el gozo entonces viene de Dios. El bienestar o los sentimientos, si tenemos bien nuestra manera de pensar, también vamos a sentirnos bien. Hay algo importante que quiero leerles que yo escribí aquí en mis notas. Pablo estaba convencido, y él mismo lo vivió porque estaba en esa presión, que su gozo estaba basada no en el corazón, pero en su mente. ¿Por qué no debe ser nuestro gozo algo motivado por el corazón? Porque está motivado por emociones. ¿Y cómo van las emociones? Debe estar basada en lo que entendemos de la palabra de Dios, que es verdad. Si estamos pensando bien, es decir, nuestra perspectiva está sana, entonces nuestra actitud también será sano. Es decir, no importa, y el dicho existe, tu actitud de hecho afecta tu altitud. ¿Se ha dicho eso? ¿Lo han escuchado? ¿Cómo piensas afecta cómo te sientes? Y esta epístola lleva ese punto de cómo piensas 15 veces. Y de lo que recordamos habla 10 veces. Lo que pensamos y lo que recordamos en las circunstancias nos hace tener la perspectiva correcta. Y después el sentimiento de confianza y seguridad. El cristianismo nos da eso enfrente de lo que se ve imposible. Pablo entonces dice que, empezando con el versículo 1, vamos a verlo ahí en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar nada más unos versículos. ¿Entendemos, hermanos, que no importa lo que ha pasado en los últimos 2 años? ¿Entendemos, hermanos, que no importa la inflación, no importa las noticias, el hecho de que va a haber guerra, podemos tener gozo porque está basada en Cristo? Pon tus ojos en Cristo.
Pablo y Timoteo, es un saludo. Siervos de Jesucristo. Fíjense cómo se identifican. De inmediato se identifican como siervos. Jesús no vino a ser servido, pero vino a servir, vino a buscar a lo que se había perdido y vino en un plan de rescate. Vino a servir los propósitos y el plan del Padre. Vino a cumplir con ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, Cristo vino como siervo, siendo Dios, siendo el Señor, siendo Rey de Reyes. Su posición en el mundo era de servir los propósitos de la voluntad de Dios. Pablo, como apóstol, llega a identificarse, igual que Timoteo, como siervos. Hermanos, ¿entendemos que todos somos siervos? ¿Y qué hace un siervo? Sirve de los dos sentidos, hermanos. Sirve y sirve, ¿no? Es decir, que es útil, funciona y también está sirviendo a los demás y primeramente a Dios. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos, pastores, diáconos y todos los santos. ¿Qué es un santo, hermanos? En el sentido bíblico. Tenemos aquí culturas hispanas con mucha influencia de la Iglesia Católica, pero perdóname, hermanos, están equivocados. Un santo no es alguien después venerado por haber hecho buenas obras, y no estoy cuestionando eso. Es posible que fuera una persona, muy buena persona, hizo mucho el bien, pero eso no nos hace santos según el criterio de la Biblia. Un santo es alguien, la palabra en griego es agios. ¿Qué significa agios? Un santo. ¿Qué es un santo? Alguien apartado. Alguien apartado. Sí, ¿quién lo apartó? Dios. ¿Para qué lo apartó? Para su uso exclusivo. Fíjense, hermanos, estará yo 100% correcto en decirte que esta botella, según la definición griega de agios, de santos, es una botella de agua santo. No agua santo, una botella de agua santo. ¿Por qué? Porque es mía. Yo lo aporté para mi uso exclusivo. ¿Sí me entienden? Es santo porque me pertenece a mí, es mío. Yo puedo usarlo como quiero. Lo puedo usar para tomar agua, perdóname. O lo puedo usar para usarlo como un béisbol y dárselo al hermano Sigala. Cuando él habla de los santos en Cristo, está hablando de los que Dios ha apartado. Si el Señor nos llama, y nos llama, y muchas veces ni lo escuchamos la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez, o tal vez por años. Toca la puerta de nuestro corazón, porque primero nos tiene que llamar. ¿Cómo nos llama? Según su palabra. ¿Y de dónde viene la palabra? Alguien tuvo que proclamar la palabra, predicar la palabra. Y una vez que escuchaste, de repente como que nace en tu corazón algún concepto de entender, algo está sucediendo aquí. Siento que, según escuchando la palabra, como de repente nace una fe en nosotros y de repente un día decimos, Señor, sálvame. Fuiste llamado. Y después te apartó para su uso exclusivo. Eso es lo que es un santo. La iglesia fue apartado, o en este caso apartada, la iglesia fue apartada. ¿Para qué? Para cumplir con los propósitos de Dios, para servir, para proclamar, para discipular,
para crecer en nuestra fe y nuestra relación con Él. Y eso fue un gran privilegio, el hecho de que pudiste escuchar. Es que hay antenas espirituales que nos dio. ¿Por qué antes en las tinieblas no lo escuchamos? ¿Por qué antes hicimos lo que queríamos? ¿Por qué antes no nos importaban las cosas de Dios y de repente aquí estás sentado? Claro, fue un proceso en el cual el Señor te llamó según sus palabras, te llamó según y te atrae según el Espíritu Santo, pero llega un momento donde tú dices, sí, Señor. Y eres apartado. Eso es un santo. Y es un privilegio y una honra más allá de que podamos entender en esta vida. Lo vamos a entender allá. Pero ahorita muchas veces lo tomamos a lo ligero. No lo tomamos en serio que nos ha llamado el Señor. Santos. Me dedico a explicar eso porque es necesario, hermanos, que tengamos la interpretación correcta. Pablo fue enviado a los filipenses con Timoteo, escribe esta carta, se identifica como siervo del Señor y lo escribe a los apartados en Cristo que están en Filipos, a los pastores, a los diáconos. Y con esto voy a terminar el segundo versículo. Siempre Pablo, cuando empieza sus cartas, habla de la gracia de Dios y la paz de Dios. La gracia es el favor inmerecido. No lo merecemos. No lo puedes comprar. No lo puedes ganar por méritos propios. Simplemente lo puedes recibir. Fíjense lo que dice, gracia y paz reciban. Lo único que podemos hacer con todo esto es recibirlo o rechazarlo. Porque es un favor inmerecido. ¿Sí me entienden, hermanos? Lo único que puedes hacer es aceptar o no, es tu decisión. Pero si aceptas, será la mejor decisión que has hecho en tu vida, porque tiene consecuencias eternas. ¿Y qué más dice? Paz. Es muy fácil entender esta palabra. Cuando éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, se hizo un pacto de paz. Es decir, que Dios ya no está contra nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, que tenemos paz con Dios. Ya somos amigos. Hay amistad y ya no hay ¿qué? Enemistad. Nos podemos acercar a Él. Entonces así es como saluda Pablo a los filipenses. Sin la gracia de Dios jamás podemos tener paz, pero por fe podemos tener las dos. Gracia y paz. Que el Señor tenga misericordia con nosotros, hermanos. Vamos a ver, esta carta está muy buena. El tema central es regocíjense siempre en el Señor. Amén. Yo creo que sería bueno hacer una evaluación de nuestros corazones. ¿De veras tenemos gozo? Si no lo tienen, espero que esta serie de sermones nos ayude a entender que ese gozo solamente puede venir de Dios. No viene de los hombres, no viene de las circunstancias, no viene porque todo es favorable en nuestras vidas, viene porque Cristo está en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Hemos puesto la fundación de esta carta, Señor, y queremos aprender más. Sí ha sido difícil los últimos años, la verdad es que no negamos esa realidad,
pero nada tiene que compararse con tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Ayúdanos a pensar diferente. Y para pensar diferente tenemos que aprender. Tenemos que buscar tu verdad y después aceptarlo, Señor. Y eso cambiará todo según el motivo de nuestro gozo. Siempre debe ser lo que Cristo ha hecho por nosotros y te damos las gracias. Pedimos que en esta serie que vamos a hacer aquí en las semanas que vienen, que podamos crecer en nuestro entendimiento y crecer en nuestra fe. Más importante que nada, crecer en nuestro gozo. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que sean cristianos contagiosos, pero con el gozo de Dios.